Antes que nada, agradecerte que nos des este rato para poder charlar contigo y también para conocer un poquito más de cerca tu trabajo. Bueno, gracias, muchas gracias por la invitación, ¿eh? Y comenzaría ya por preguntarte por ese título, Ni un solo día sin combatir, el porqué de ese título. Bien. Bueno, el título ese del libro que salió ahora hace menos de un mes tiene que ver con el libro reúno muchas crónicas y reportajes de América Latina cuando viví en Venezuela y también tuve la posibilidad de estar varias veces en Cuba. Y en Cuba, me acuerdo una vez fui a cubrir una actividad por la liberación de los 5 héroes cubanos. Y estaba la madre de uno de ellos, ellos todavía estaban presos en Estados Unidos, y entrevistando a la madre de uno de ellos, de Antonio, si no me equivoco, me dijo que ella no podía estar sin un día sin combatir por la libertad de su hijo. Entonces, después cuando empecé a armar el libro y releyendo un poco todo ese material, me gustó mucho esa expresión que me dijo ella, que aparte me la dijo desde el lugar más tierno y amoroso que puede tener una madre con su hijo, que un hijo que preso en Estados Unidos, en una situación muy crítica, ¿no? La que vivieron los 5 en Estados Unidos. Y me quedó en la cabeza eso y bueno, la puse como título del libro. Y después ya cuando el libro estaba a punto de salir, hablando con un amigo por el título, ¿no? Que él me decía que era un título que remitía mucho a la militancia política o a cuestiones que tienen que ver con la izquierda más clásica de salir a combatir en contra de las injusticias, ¿no? Y yo le decía que, bueno, un poco tal vez podía hacer eso, pero más que nada con respecto a nuestro oficio, al periodismo, que acá en Argentina últimamente trabajar de periodista es todos los días salir a combatir para ganar un salario digno, ¿no? Un oficio tan precarizado como el de Argentina, y como es un libro que tiene mucho de periodístico, que ya que son crónicas y reportajes, ahí también me cayó un poco la ficha de que ese título tiene que ver con el oficio nuestro, que todos los días tener que salir a trabajar y tener que pelear más que nada los salarios hoy en día, y es como, bueno, eso, es un poco esa reivindicación del periodismo que hacemos y de cómo se está transitando hoy, al menos en Argentina, ¿no? Que es una situación muy, muy complicada. No sé, desde tu experiencia periodística, ¿cuáles crees que han sido los factores claves que han impulsado esas revoluciones, esos movimientos sociales que hemos presenciado en la historia más reciente de Latinoamérica? No sé si has podido sacar un hilo conductor con el que pudieras explicar esa pulsión social en el continente. Mira, qué sé yo, eso al menos en el libro lo que hay más que nada son, como te decía, crónicas y reportajes que retratan, a mi manera de ver, un momento histórico, ¿no? Que es muy corto, muy reciente, pero a su vez que parece muy lejano, que es el tiempo en que yo vivía fuera de Argentina, entre el 2008 y el 2013. Y con lo que me preguntás, digo, América Latina tiene una historia muy, muy extensa de resistencia, de lucha, ¿no? En todos los niveles, en todos los niveles. Me parece que es un continente que ha sabido defenderse de muchísimas cosas, ¿no? A partir de la colonización, sobre todo de España, comenzó como una era épica de resistencia a todo eso, ¿no? Con sus avances, sus retrocesos. Y en ese momento histórico que yo estuve en Venezuela, ¿no? Con Hugo Chávez todavía vivo, me parece que está encadenado a esa larga historia que tiene el continente, ¿no? Y que es una historia de resistencia múltiple, ¿no? Porque tiene muchísimas formas esa resistencia. Y en el caso particular de Venezuela, con Chávez liderando el país, toda esa mística que América Latina genera todo el tiempo con respecto a la rebeldía, a la unidad de los pueblos, a la unidad del continente en sí, estuvo muy a flor de piel, ¿no? Porque sobre todo creo que él fue el impulsor principal. Si bien Cuba siempre fue un faro muy luminoso para todo el continente, ¿no? Por la Revolución Cubana, por la figura del Che, pero también por la figura de Fidel.
por esa muestra permanente de solidaridad de Cuba hacia otros países. Chávez fue mucho más cercano a generaciones como la mía, y creo que él también fue muy claro y muy pedagógico para explicar esa línea histórica que tiene el continente de resistencia, de necesidad urgente de independencia total y de encontrar un camino latinoamericano para construir una sociedad más justa y equitativa y sobre todo mucho más habitable, ¿no? Igualmente me parece que América Latina tiene como, es una especie de reservorio de cosas buenas que tiene el mundo, ¿no? Y eso a mí me interesa y lo pude ver en esos años que viví en Venezuela, pero bueno, como vos sabés, yo pude estar en Cuba varias veces, pude estar en México, en Ecuador, y desde cuestiones muy cotidianas hasta procesos políticos muy grandes, uno ve esas características latinoamericanas que a mí en particular me parecen muy, muy interesantes. No sé si a día de hoy vuelve a estar encima de la mesa ese proceso de integración que se ha hablado en diferentes oleadas a lo largo de los años, de las décadas más bien. No sé si consideras que a día de hoy, desde esa diversidad, desde esas opciones que cada pueblo está llevando a cabo con movimientos progresistas, existe realmente una oportunidad única, si realmente se palpa en el ambiente, que puede al fin avanzar esa integración a un camino mucho más profundo de lo que hemos visto hasta ahora. Sí, mira, esto es una opinión muy personal y también muy precavida porque con respecto a este libro hay algo muy, muy loco que pasa con el libro, es que yo al no trabajar todo el tiempo sobre el tema latinoamericano, leo las noticias como cualquier mortal, pero me parece que hay intentos, digo, no tiene el poder ni la fuerza que tuvo hasta básicamente el momento en que el presidente Hugo Chávez fallece, ¿no? Que fue, por eso que te decía, que él fue el gran líder que impulsó. Hay intentos en estos últimos tiempos, eh, yo creo que hay intentos mucho más firmes por lo bajo, que tiene que ver con movimientos sociales o proyectos políticos que no tienen tanta cámara ni tienen tanta urgencia que hoy la política internacional requiere, ¿no? En el caso de Argentina, bueno, ustedes sabrán que hay un retroceso muy grande, de esa unidad general que se había construido en algún momento. Hoy estamos a pocas semanas de ir a unas elecciones en que puede ganar la ultraderecha, algo que en Argentina realmente no era un poco impensado, pero también cuando vos empezás a analizar eh, sobre todo cómo fue la ola progresista particular en Argentina, tuvo cosas muy positivas, pero también tuvo cosas muy negativas, ¿no? Y que no fue suficientemente radical para hacer un cambio más grande, porque tampoco digo, la dirigencia que impulsó eso no lo tenía en mente, ¿no? Pero me parece que en América Latina ahora es un momento como de puja muy grande, ¿no? Sobre todo con el surgimiento de esta nueva derecha o esta derecha ultraliberal, como, bueno, en el caso de Argentina es Milei, bueno, con Trump en Estados Unidos o con Bolsonaro en Brasil. Creo que hay no sé si un retroceso, pero hay una puja muy grande. Sobre todo porque a veces cuando algunos movimientos progresistas llegan al gobierno, llegan a uno, le parece que, a mí me parece al menos que llegan un poco como desgastados ya. Y ahí es cuando yo a veces comparo, no sé si está bien o está mal, comparo con Chávez, ¿no? Que él llegó al gobierno de Venezuela solo, era un hombre muy solo que llegó, como alguna vez se lo escuché decir, porque se alinearon los astros, se alinearon los planetas y él terminó ahí y creo que a su manera, con sus formas, con sus aciertos y con sus errores, digo, como todo proceso político y sobre todo como todo ser humano, él fue construyendo otra cosa, fue construyendo, fue diagramando una sociedad o un modelo socialista con sus particularidades,
apostó mucho por lo que él hablaba tanto del poder comunal, de construir una nación, un país a través de como él decía, un estado comunal para poder terminar de desarmar ese estado burgués tan terrible que tuvo Venezuela durante muchísimos años y ahora pareciera que está como tomando fuerza otra vez, ¿no? Sobre todo siendo un país petrolero, productor de petróleo. Pero en América Latina me parece que está pasando eso. Hay como tensiones muy grandes, hay pujas muy grandes, hay un retroceso en esa ola progresista que en su momento encabezó Hugo Chávez, pero como te decía, hay también muchísimos movimientos por abajo que no tienen la difusión o no tienen la luz pública que se merecen, pero que están en barrios, están en comunidades, están resistiendo mucho, y están tratando de construir, sobre todo, y que a mí me parece muy importante, es otra mentalidad, ¿no? Otra mentalidad, tratar de sacarnos de encima toda esa educación formal e informal que hemos tenido de valores muy feos, como es el consumismo, el machismo, ciertas miserias, ¿no? Que uno lo ve en dirigentes políticos o en gente que aparece en televisión, pero también que uno lo convive con eso, ¿no? Entonces me parece que América Latina siempre, los pueblos de América Latina siempre encontraron la forma de levantarse y de resistir, y me parece que hay un poco de eso en lo que está sucediendo ahora. No sé si podremos centrar en algunos de los obstáculos o desafíos que estos países de América Latina están viviendo a día de hoy de forma conjunta. Uno quizá podría ser esa nueva derecha que aparece con unos métodos, digamos, mucho más burdos, mucho más directos, pero al mismo tiempo parece que efectivos de cara a los comicios. Y también ese desgaste de las fuerzas, digamos, progresistas, que en muchas ocasiones están produciendo un desencanto que alimenta también las estrategias de esa derecha. Lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en la propia Argentina. No sé si consideras que es algo que afecta a todo el continente, aun teniendo en cuenta obviamente la idiosincrasia de cada pueblo. Sí, sí, me parece que es algo como que está pasando en toda América Latina. Eh, Está sucediendo y me parece que tiene varias razones. Digo, muchos gobiernos progresistas, como te decía antes, realmente no apostaron a apretar el acelerador hasta el fondo, digo. Eso es algo que tal vez también se puede comparar un poco con lo que hizo Chávez, ¿no? De estar siempre viendo hacia futuro y viendo cómo el bienestar de la sociedad podía llegar a estar mejor siempre, ¿no? Hay una característica también que tiene que ver mucho con lo que sucedió en la Venezuela de Chávez y ni que hablar en Cuba, ¿no? Que eh, el gobierno de Venezuela con Chávez se apoyó siempre en la movilización popular de la gente, ¿no? Yo que tuve la suerte, la grandísima suerte de vivir ahí casi 6 años, digo, salir a marchar o que el presidente Chávez llamara a movilizarse no era una cosa, algo banal o algo que, bueno, vamos a la marcha porque entonces no tenemos que ir a trabajar o vamos a la marcha porque nos dan algo, sino que Chávez explicaba por qué había que marchar y por qué había que estar en la calle y tenía que ver con la defensa del país, ¿no? La defensa integral del país, que tiene que ver con, a veces uno habla de defensa y se piensa que es militar nada más, pero no, la defensa de un país nuevo, de valores nuevos, de una economía nueva, de una educación inclusiva, etcétera, etcétera. Y a muchos procesos progresistas de América Latina no se animaron o no estaba en sus planes eso. A mí me parece fundamental, digo, poder estar en la calle defendiendo no solamente un gobierno, sino un proyecto de país o de continente diferente, ¿no? Pero eso muchas veces pasa cuando hay un diálogo muy fluido entre el liderazgo y el pueblo, ¿no? Y con eso Chávez también era una persona muy clara. Digo, en el medio de Chávez y el pueblo había un montón de cosas. Cosas feas, estaba la burocracia, había corrupción, había funcionarios y dirigentes muy buenos que trataban de resolver cosas, pero ese diálogo entre el pueblo y Chávez era lo que mantuvo.
creo que durante mucho tiempo el fervor y poder avanzar en Venezuela hacia la transformación, ¿no? En América Latina no todos los países que vivieron procesos así apostaron como apostó Chávez, ¿no? Y me parece una falencia. Y después hay cuestiones que tienen que ver con las necesidades cotidianas y urgentes que hoy en Argentina lo estamos viviendo. Y después creo que hay una cierta, no toda, ¿no? Pero bueno, una buena parte de la dirigencia política en general, sea de los partidos que sean, en el caso de Argentina, te estoy diciendo, que les cuesta mucho, bueno, primero viven muy en su mundo de despachos y de política pequeña y de negociaciones y todas esas cosas, y que no le prestan mucha atención tampoco a lo que pasa a nivel internacional. Digo, el fenómeno de la ultraderecha no es que ahora en Argentina lo descubrimos porque un candidato como Milei saca el 30% de los votos y hay posibilidades reales de que sea presidente a partir del mes de diciembre. Digo, es como te decía, Donald Trump gobernó en Estados Unidos y terminó su mandato y estuvo a punto de ganar otra vez y es probable que se presente a las próximas elecciones y hay posibilidad de que gane. Bolsonaro en Brasil cumplió su mandato, hizo los desastres que hizo y perdió las elecciones por muy poco contra un dirigente de la importancia de Lula, ¿no? Que es tal vez uno de los dirigentes más importantes del continente. Y en Argentina, como que frente a eso, la dirigencia sobre todo, cerró los ojos. Y después, bueno, priorizó pagarle una deuda externa y legítima al Fondo Monetario Internacional que solventar las necesidades del pueblo. Y la gente se enoja y la gente no puede comprar comida, porque hoy en Argentina es muy complicado comprar comida, aunque seamos uno de los principales productores de alimentos del mundo, porque hay una inflación descontrolada y a veces ese enojo de la gente no encuentra cómo canalizarlo y bueno, lo termina canalizando por un personaje como Javier Milei, que es una persona realmente que es un fascista, a mi entender, ¿no? Hay gente que dice que no, pero digo, tiene pensamientos fascistas, pero a través de cierto matiz liberal o ultraliberal o de modernidad liberal. Eh, y acá mucho desde el gobierno, sobre todo, no registran esto que está pasando y al Fondo Monetario se le sigue pagando religiosamente y se sigue priorizando las necesidades de los grandes empresarios, de las multinacionales, cuando en Argentina hasta hace muy pocos años se había hecho no totalmente lo contrario, pero sobre todo en las presidencias de Cristina Fernández, que no era una líder socialista, porque ella lo dejó claro muchísimas veces que ella está aferrada al capitalismo y a ese capitalismo con rostro humano, como le dice, pero fue un proceso distributivo muy diferente en lo económico, ¿no? Y después también se dejan de lado, que a mí me parece muy importante, no en Argentina, sino en general. Digo, hay una cuestión de que sobre todo la izquierda o el progresismo tiende a medir todo a través de la economía, ¿no? Como si un país económicamente es estable, va a votar a la derecha. Bueno, hoy Argentina no es estable, no es un país estable económicamente, pero cuando fue estable económicamente hace pocos años, se votó a la derecha y ganó Mauricio Macri como presidente. Entonces me parece que es mucho más profundo los análisis que hay que hacer y que tienen que ver con esto que te decía. Digo, hoy los procesos de cambio tienen que apostar también a un cambio grande cultural, de mentalidad, de valores o ni siquiera cambios, sino volver a valores que este continente los tiene y que el lugar que ocupan ese valor, esos valores tienen que ver con prácticas de pueblos originarios o de prácticas comunales que han transitado muchísimos años y a veces cuando uno plantea esto te dicen que sos un loco o que bueno, pero la realpolitik o que la economía o que no sé qué y bueno, y se está corriendo detrás de algo a lo que nunca vamos a llegar porque la derecha o los poderes que controlan el mundo todo el tiempo te van a plantear que el camino es otro. Y me parece que a veces hay un análisis
solamente económico, que deja muchísimas cosas de lado, ni que hablar el rol de los medios de comunicación, ¿no? Y que uno piensa que si lo económico está más o menos estable, entonces la gente no va a tener frustraciones o no va a tener problemas. Y en realidad vivimos en un sistema capitalista que es muy voraz y que se ha puesto mucho más voraz después de la pandemia de COVID. Entonces, creo que es necesario reconstruir esa otra vida que tiene este continente, como es en América Latina, y que en algunas partes del libro este que salió ahora, yo tuve la suerte de poder escribirlo, ¿no? De poder, en el caso de Venezuela, estar un tiempo en algunos estados, que son los estados llaneros, donde está la agricultura y la ganadería, y contar cómo se vive ahí, que es otro, digo, no tiene la locura de la capital, de las capitales, tiene otros tiempos, digo, esos otros tiempos que tiene este continente son, me parece, a los que hay que apostar para salvarnos, ¿no? Porque el mundo está yendo a un lugar muy catastrófico con el cambio climático, con un montón de cosas, pero hay una reserva en América Latina muy grande de cultural, educativa, y no te hablo de educativa formal, sino de la educación que hemos tenido, o me atrevería a decir, desde tiempos milenarios, ¿no? Que es donde creo que está la gran reserva para que este continente pueda liberarse una vez por todas y podamos tener una vida más humana, que tenga que ver básicamente con eso, que con nosotros somos parte de la naturaleza y de un ecosistema en el que durante 100, 200, 300 años el sistema capitalista nos ha metido en la cabeza que el ser humano es superior a todo, o puede con todo, o el progreso todo lo puede, ¿no? Y en realidad los hechos está pasando lo contrario, ¿no? Totalmente. Nos hablas de esa deuda quizá con unas dinámicas o con un pensamiento, una cosmovisión dentro del capitalismo y con una visión muy occidental también, pero eso ha llevado aparejado una deuda real económica a la que has hecho mención, y especialmente en el caso de Argentina, pero también de otros estados dentro de Latinoamérica, eso hipoteca mucho las políticas de los diferentes gobiernos. Hemos visto como en apenas un par de años la política argentina de cara a socios que se habían mostrado realmente, digamos, amables o abiertos a las relaciones con ese país, han variado mucho. Vimos como la cercanía que se pudo tener con Rusia de la pandemia del COVID evolucionó de otra manera a lo largo de los años por presiones de Washington. También hemos visto como en el caso del secuestro del avión venezolano, las relaciones con Caracas se vieron también muy forzadas por la presión de los Estados Unidos, y el último de estos casos ha sido también ver cómo con la creación de los BRICS, Argentina ha tenido serias dudas e incluso también una injerencia directa a la hora de plantear su futuro. No sé si esa deuda económica, esos organismos como el FMI y también la sombra permanente de Washington amenaza seriamente la soberanía de pueblos como el argentino, pero en general también de toda la región. No sé si existe una solución fácil ante eso. Sí, mira, la deuda externa del país que sea con el Fondo Monetario en esto, en lo que va del siglo XX, en lo que fue el siglo XX y en el siglo XXI, digo, es la gran herramienta de opresión y de saqueo que tiene, sobre todo Estados Unidos, pero también Europa, ¿no? Digo, el Fondo Monetario no es Estados Unidos nada más. En el caso de Argentina, la deuda que contrajo el gobierno de Mauricio Macri fue primero ilegal desde todo punto de vista, porque ni siquiera cumplió con los requisitos del propio Estatuto del Fondo Monetario Internacional. Acá en Argentina no pasó por ningún debate legislativo, ni que hablar ningún debate popular que tenga que ver con, con la gente de a pie, ¿no? Lo que me parece que fue bastante terrible que hizo el actual gobierno de Alberto Fernández, que en su campaña, tuvo toda la campaña presidencial diciendo que esa deuda se la iba a investigar y no se iba a pagar lo que era ilegal, porque básicamente ese préstamo del fondo ingresó a Argentina, estuvo apenas unos minutos y sobre todo los amigos de Mauricio Macri fugaron todo ese dinero, ¿no? Hacia paraísos fiscales, etcétera. Y este gobierno incumplió con esa promesa, una promesa que hicieron mucho en campaña y sobre todo teniendo en cuenta que la candidata a vicepresidenta y actual vicepresidenta era
es Cristina Fernández, ¿no? Que ella participó en un proceso de desendeudamiento de Argentina con el Fondo Monetario que venía anclado de la dictadura militar en 1976, ¿no? Hoy el gobierno está haciendo todo lo posible para juntar dólares y pagarle al Fondo Monetario Internacional. Pueden negociar algunas cosas pequeñas, como ahora, como dice el ministro de Economía y que es candidato por el gobierno, que el fondo le pedía una devaluación del 100% y el gobierno devaluó el 22% nada más. Te digo la verdad que en lo cotidiano, cuando uno va al almacén, al supermercado, lo que sea 100 o sea 22%, nosotros el dinero no nos alcanza y es muy difícil todo. Me parece que mientras se tenga esa gran cadena que nos ata con el Fondo Monetario Internacional, es muy difícil construir un país diferente. Y después hay otra cosa que también es interesante ver, cómo hay una construcción mediática, pero también desde el establishment político y económico, de generar un temor total si uno no le paga al Fondo Monetario Internacional. Entonces, no, si no le pagamos al fondo, Argentina queda desconectada del mundo. Yo te digo la verdad, no sé, bueno, vos sabés, Argentina es un país muy grande, muy fértil, que pese a todo lo que ha pasado tiene una industria considerable, produce un montón de cosas, no es un país que depende de las importaciones, y qué desconexión del mundo va a tener Argentina si le paga el Fondo Monetario o si le deja de pagar una deuda que es ilegítima. Sucedió en Argentina, sobre todo los gobiernos de Cristina Fernández, que Argentina empezó a tener relaciones mucho más fluidas, no solamente con los países latinoamericanos, sino con, en el caso de Rusia, China, con países de África, como puede ser Argelia, digo, potencias, ¿no? Argelia es una potencia regional, y acá a Argentina se le pagó el Fondo Monetario se fue, podemos discutir si pagarle al fondo está bien o está mal, o hay que dejar de pagarle, bueno, eso es una larga discusión, pero se genera toda una matriz de opinión muy fuerte de que si no se le paga el fondo, Argentina implosiona y se destruye, y realmente me parece que no tiene mucho sustento esa idea que se difunde en los grandes medios. Y esa cadena con el Fondo Monetario en Argentina la conocemos, en Argentina costó 30.000 desaparecidos y desaparecidas, digo, los desaparecidos y las desaparecidas en Argentina tienen que ver con que el Fondo Monetario Internacional ingresó al país y arrasó con todo. Entonces me parece que desde el gobierno, desde la oposición al gobierno, sobre todo, bueno, desde la derecha, por supuesto, que no van a cuestionar eso, pero creo que desde el gobierno se defraudó a mucha gente que automáticamente se arreglara con el Fondo Monetario y se le pagara todo, se le esté pagando el día de hoy, porque realmente esa deuda que tomó el gobierno de Macri es ilegítima por donde se la vea, ¿no? Y el gobierno ni siquiera apeló a Naciones Unidas o en su momento Rafael Correa en Ecuador hizo una gran investigación donde participaron desde académicos, organismos internacionales, y si no me equivoco, ahora estoy recordando, pero no sé si no me equivoco, se pagó lo que realmente se tenía que pagar y no toda esa usura que es de los intereses y todo el dinero que se había fugado. Y no, acá, por más que se dijo una y mil veces en campaña que no se le iba a pagar al fondo y que se iba a investigar eso, no se hizo. Y hoy creo que una de las razones por la que Argentina esté pasando por un momento tan terrible económico, para las clases más populares y para la clase media baja, que realmente estamos, ¿no? Como con la soga al cuello, tiene que ver con esto, con que se le está pagando religiosamente una deuda ilegítima a un organismo internacional que sabemos ya desde hace mucho tiempo lo que es y lo que significa. Hablábamos antes de precisamente de eso, de la decepción que las vías progresistas están causando en amplios sectores de la población, pero también hacías mención a la capacidad que tenía Chávez
para movilizar a diferentes sectores populares y también a diferentes movimientos sociales. Tenemos que recordar que Hugo Chávez es capaz de movilizar al movimiento indígena, movilizar también a las clases más desfavorecidas. Vimos también como Brasil, de la mano de Lula da Silva, era capaz de movilizar al movimiento sin tierra. No sé a día de hoy cuál es la relación entre los movimientos sociales y los partidos políticos en Latinoamérica. No sé si están logrando trabajar juntos de manera efectiva o si se ha perdido esa conexión que liderazgos como el de Hugo Chávez en su momento o el propio Lula consiguieron en aquella década pasada. Mira, puntualmente no te podría responder. Entiendo que hay un retroceso en eso, ¿no? Digo, tal vez pero no lo conozco en profundidad, el movimiento Sin Tierra en Brasil siempre tuvo una buena relación con Lula y durante los gobiernos anteriores de Lula hubo una colaboración bastante efectiva. Acá en Argentina hay movimientos sociales que están más vinculados al peronismo, que apuestan, no sé si no a este gobierno, ni tampoco al candidato del gobierno, pero saben que tienen que apoyar esto porque del otro lado está la ultraderecha. Y después hay movimientos sociales acá en Argentina que están totalmente en contra, digo, acá en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Pero en otras partes del país también, nosotros tenemos movilizaciones y protestas casi todos los días, digo, reclamos, sectores de la salud, los maestros y las maestras, el movimiento piquetero, cooperativas, etcétera, porque la situación es muy crítica. Pero me parece que sí se erosionó mucho esa relación con los movimientos sociales, que no digo que no era conflictiva cuando estaba Hugo Chávez, pero que era mucho más dinámica y que le permitía a los movimientos sociales tal vez construir de una manera un poco más voluminosa y rápida sus bases y sus proyectos, ¿no? Creo que eso está erosionado porque en Ecuador Correa se fue del gobierno y si bien el movimiento indígena en Ecuador es muchísimo anterior a Correa y tiene una fuerza muy particular, creo que el momento de más diálogo y fluidez fue sí con Hugo Chávez, porque creo que Chávez en alguna parte se sentía parte de eso, ¿no? Y en su forma de ser también uno veía un poco esa relación que tenía él con los movimientos sociales y con los hombres y con las mujeres, ¿no? Pero creo que está un poco resentido. Eso no quiere decir que los movimientos sociales no estén presentes, pero también, tal vez un poco más en el caso de Argentina, que lo conozco un poco más, están resolviendo necesidades cotidianas, ¿no? Digo, tienen que resolver muchas cuestiones que tienen que ver con la alimentación en barrios, con generar educación, salud, que el Estado argentino no lo hace, o lo hace a media máquina, y es muy difícil también, a veces pienso, en esta vorágine de poder ir construyendo algo más sólido, que no es que no se hace, pero en estos momentos cuesta un poco más, ¿no? También en este punto tendríamos que destacar la fuerza de los liderazgos, por ejemplo, de Hugo Chávez o del propio Fidel Castro. Estamos hablando de los movimientos sociales, pero tenemos que reconocer que esos liderazgos daban un salto adelante a todas estas luchas. No sé si ves posibilidad de que se erija un liderazgo de estas características en América Latina, si el camino debe ser otro, si podemos confiar en Petro, en López Obrador, o si, sin embargo, tiene que ser una unión de todas estas figuras que cada uno, a su modo, está intentando recuperar, cuanto menos, la soberanía de sus pueblos, que es una lucha titánica, claramente. No, en realidad no, si pudiera responderte eso, ya estaría encolumnado detrás de ese líder o de esa lideresa, ¿no? Me parece que los tiempos de América Latina también eh, tienen, eh, generan esos liderazgos, ¿no? Creo que Hugo Chávez fue el último gran líder que tuvo América Latina, por su claridad política, hasta por su humildad como ser humano, y eso que te imaginarás que para un argentino es difícil reconocer como líder a un ex militar, con toda la historia que tenemos nosotros acá en el país con respecto a nuestras Fuerzas Armadas, que siempre fueron muy elitistas y muy sanguinarias con el pueblo argentino. Y
creo que hoy no se ve mucho, no se ve mucho eso. Es más, yo recuerdo que al poco tiempo de que falleció el presidente Chávez, bueno, habíamos quedado muy huérfanos de ese liderazgo. Y en su momento, bueno, Evo Morales estaba como presidente en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, y ellos tampoco quisieron tomar como esa posta que había dejado Chávez, ¿no? No porque lo tuvieran que hacer o porque tuvieran una obligación, ¿no? Pero no apareció, creo que un líder con la fuerza esa, ¿no? Que, que creo que lo que tuvo Chávez es que te conmocionaba absolutamente todo el tiempo, ¿no? Digo, desde lo más personal y que uno, al menos en mi caso, puedo tener como recuerdo de él o como imagen de él viviendo en Venezuela, hasta, no sé, en las grandes cumbres de jefes y jefas de Estado, donde cuando él hablaba todo podía suceder y en realidad era como estar viendo jugar a Maradona para nosotros, ¿no? Porque era ver a alguien que hacía cosas increíbles en el lugar menos pensado, ¿no? Pero el tiempo creo que en América Latina va a dar liderazgo. Vos me decís López Obrador o Gustavo Petro en Colombia. Creo que la figura de Gustavo Petro hoy es la más esperanzadora, ¿no? Y tengamos en cuenta que en un país como Colombia, que durante 100 años gobernó eh, lo más conservador y rancio que tiene este continente, ¿no? Que le ha costado miles de muertos al pueblo colombiano, pero él ha tenido algunos gestos y algunas formas que tienen que ver con esos liderazgos. Yo tengo la opinión muy personal de que en América Latina nos gustan esos liderazgos, no renegamos de esos liderazgos, que no quiere decir que un liderazgo de ese tipo implique falta de democracia o que ese liderazgo no sea democrático, que es muy diferente, ¿no? Me parece que a veces, sobre todo de Estados Unidos ni que hablar, pero de Europa o desde algunos otros lugares, cuando se ven a estos líderes, enseguida se los asocia con la falta de democracia, falta de libertad, el autoritarismo, que en realidad no tiene que ver con eso, porque un líder con una organización social muy fuerte y muy fluida es eso, es alguien que representa a muchos y a muchas de nosotras. Y, y Hugo Chávez fue un poco eso, me parece. No lo veo hoy a un liderazgo de ese tipo en América Latina. Creo que es muy necesario, pero bueno, no creo que falte mucho tiempo para que de un lado, de un país o de otro, surja este tipo de líderes, porque las condiciones objetivas siguen siendo más o menos las mismas, de mucha opresión, de mucha explotación, de mucha pobreza y desigualdad, y eso genera rebeldía. En algunos casos, lamentablemente, hoy la ultraderecha está tomando eso, pero tampoco le dura mucho a la ultraderecha esas conquistas, digo. Como decíamos recién, Trump perdió por poco, pero perdió, Bolsonaro perdió por poco, pero perdió, acá en Argentina no se sabe muy bien qué va a suceder, y me parece que tiene que ver con que las derechas esas cuando asumen el gobierno, la gente muy rápido se da cuenta del daño que están haciendo, ¿no? Puntualizo aquí que desde Europa creo que muchas veces lo que no entendemos es que la capacidad de atracción de líderes como Hugo Chávez es que precisamente son líderes que son capaces de hacerse pueblo, de convertirse en pueblo y de representar fielmente lo que tanta gente siente día a día y esas rebeldías. Y hablas del poco tiempo que le dura a la derecha, o más bien ultraderecha, disfrazada a veces de ultraliberalismo en América Latina al poder, pero hay un miedo que a mí me ronda la cabeza, que es el papel de los jóvenes en la política. No sé si esos medios de comunicación, esas redes sociales en las que vemos cada día más mal llamados influencers de ultraderecha, ultraliberales, están realmente cambiando la concepción de la juventud. Allende decía que ser joven y no ser revolucionario era casi una contradicción hasta biológica, pero aquí en Europa vemos que cada vez más los jóvenes consideran que lo verdaderamente rebelde, lo verdaderamente novedoso son esas posturas ultraliberales, en muchas ocasiones ultraegoístas las podemos llamar.
Sí, 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 la verdad que es como un mundo nuevo, sobre todo lo que tiene que ver con las redes sociales. En mi caso yo no uso mucho redes sociales, así que estoy como un poco apartado de ese mundo, no le doy mucha importancia en general, por más que sea periodista y trabaje con la palabra y en medios de comunicación, no estoy muy pendiente de eso. Pero es probable que haya un sector de la juventud que esté viendo con buenos ojos estas propuestas de ultraderecha, que en el caso de Argentina están diciendo básicamente que cuando lleguen al gobierno van a dolarizar la economía del país y en realidad mucha gente pensando que tu salario va a pasar automáticamente a estar en dólares cuando es una locura, porque todos los argentinos y argentinas pasaríamos a ser muy ricos y no es así como funciona eso, porque en Ecuador no funciona así, porque en El Salvador no funciona así, eh, y pero también es bueno a veces cuando sucede esto pensar que, al menos yo trato de pensarlo, que hay un sector importantísimo de la juventud que no quiere esto, ¿no? Eh, Hay gente joven, muchísimo más joven que yo, por supuesto, que apuesta por otras cosas, apuesta por militar en la izquierda, o apuesta por propuestas progresistas, o apuesta por la agroecología, o formas de organización diferentes, o militar en movimientos sociales, o apostar por medios de comunicación alternativos. Claro, los votos no dejan mentir, en el caso de Argentina, porque el que ganó las primarias fue Milei. Por supuesto, todos los que votaron a Milei no son jóvenes, no tienen 18 o 20 años, digo, es un voto muy transversal, pero sí los medios de comunicación y sobre todo las redes magnifican mucho eso. Y a veces a nosotros, los que estamos viendo eso, nos apabulla, porque en las redes sociales o en los grandes medios aparece eso, aparece esa juventud que está con, en el caso de Argentina, con un hombre de muy pocas luces, que es de ultraderecha y que lo único que dice son barbaridades, eh, pero no aparecen los hombres y las mujeres o los jóvenes que están apostando por otro tipo de economía, por otro tipo de producción agrícola, por otras formas de organización social en los barrios o en las ciudades, digo, pero esa gente está porque siempre estuvo. Y no es menor, no es menor. Lo que pasa que a veces sobre todo este avance de la ultraderecha conmociona mucho porque tampoco estamos muy acostumbrados a ver esta. Estaba la derecha clásica con todas sus formas, pero esta nueva ultraderecha, más allá de que estuvo en Brasil y estuvo en Estados Unidos y en Europa, o no sé, en el caso de Orbán en Hungría, creo, no sé si me equivoco, digo, o el crecimiento de Vox en España, o Meloni en Italia, pero yo creo que no hay que atemorizarse frente a eso. Es un poco desesperanzador en algún punto, pero hay que tener mucha claridad de que como que existe sobre todo una juventud que apuesta a otra cosa, y apuesta básicamente a la justicia social, con todo lo que nos cuesta a nosotros llegar a eso, digo, como medio alternativo, no sé, Nueva Revolución, o La Tinta, en el medio que colaboro yo, digo, es un trabajo cotidiano muy duro para hacer un medio diferente, un medio que no te digo que sea masivo, porque no tenemos la capacidad ni humana ni económica para que eso pueda ser así, pero sí un medio de calidad, que haga buen periodismo, poder informar sobre otras cosas. Ahora con lo de la guerra en Ucrania, digo, creo que lo leí en Nueva Revolución, me acuerdo, que en muy pocos medios salió que en plena guerra Zelensky hizo una reforma laboral terrible, dejando sin derecho a un montón de trabajadores y trabajadoras, y eso pasó como si nada, y yo lo leí en los medios alternativos, no lo leí en los grandes medios que dijeron, uy, Zelensky está haciendo una reforma laboral ultra neoliberal, no, no. Y ese trabajo cotidiano que hacemos muchos y muchas de nosotras está presente. No, tal vez no tenga la visibilidad de otras cosas, pero es constante. Y lo bueno de que sea constante es que va sedimentando y va como las raíces esparciéndose en la tierra con otro tiempo, pero de una manera muy firme, ¿no? Hablábamos hace poco con nuestra querida Estela Caloni, precisamente en este programa, y ella nos decía que
decisiones independientes a nivel internacional, pero que también hay que comenzar a denunciar a esos silencios cómplices, a esas plumas que con sus artículos o con su trabajo hacen que se puedan crear guerras contra pueblos indefensos. No sé si consideras que también en la profesión periodística es hora de empezar a separar lo que es el periodismo de lo que es el trabajo, digamos que no sé si llamarlo mercenario o al servicio de intereses corporativos. No sé si va siendo hora de hacer también una revolución en el periodismo. Sí, sí, es urgente, es urgente. Es urgente. Mira, eh, yo creo que, bueno, en el caso de Argentina, es urgente primero que el Estado argentino, y sobre todo un gobierno que todavía se dice, el gobierno que tenemos ahora que todavía dice ser nacional y popular, le siga pagando pauta publicitaria a los grandes medios de comunicación como Clarín, Infobae, que son los medios de comunicación que no solamente atacan al gobierno o critican al gobierno, sino que mienten descaradamente, ¿no? Mienten de una manera descarada. Durante la pandemia quedó muy en evidencia cómo generaron terror, paranoia, realmente generando situaciones graves en mucha gente en la sociedad, ¿no? Problemas psicológicos, digo, y después, bueno, como vos decís, sí, mercenarios, operadores, yo siempre digo que hay muchas personas que están en la televisión o en la radio acá en Argentina que no son periodistas, son operadores de una empresa, una gran empresa, ¿no? Trabajan como voceros de esas grandes empresas, como puede ser el Grupo Clarín o algunos otros grupos, ¿no? No el oficio de periodista les queda demasiado grande porque realmente mienten descaradamente. Y sí, en Argentina existió una ley de medios de comunicación que era muy progresista y que eso quedó desbaratado cuando asumió Mauricio Macri, porque la derogó casi en su totalidad. Y, y es urgente que no Argentina, sino los países en general piensen normativas que tengan que ver con los medios de comunicación, pero no para restringirlos o para cercenar la libertad de prensa, la bendita libertad de prensa de la que se habla en Occidente, sino para dejar las cosas en claro cómo se tiene que hacer el periodismo, cómo tiene que comunicarse. Digo, hoy un diario no es nada más un diario es parte de un gran conglomerado empresarial que puede ser dueño de una mina de oro, o puede tener pozos petroleros, o puede tener una gran empresa de servicios de salud. Entonces no es solamente el medio de comunicación, ya. Eh, y por otro lado, yo apuesto mucho en lo personal a los medios alternativos de comunicación. Digo, más pequeños, muchos más esforzados, sin una masividad que es muy difícil alcanzar si no está acompañada o si no es parte de un proceso social liberador, ¿no? Eh, pero los medios alternativos, en el caso de Argentina, para mí, primero que tienen una tradición muy grande, desde la década del 70, pero sobre todo en la década del 80 con las radios comunitarias y después ya en los 90 cuando apareció Internet con portales, tiene una tradición muy grande, muy buena, y que yo te digo la verdad, en lo personal me informo directamente por medios alternativos hoy en día. Los portales de los grandes diarios los puedo abrir para ver el clima o ver alguna cosa que pase urgente, pero después no me informo por ahí. Yo siempre doy el gran ejemplo, que es muy particular de Argentina, que son los casos de gatillo fácil, que la policía mata sobre todo a jóvenes y niños pobres eh, de forma sistemática, ¿no? En Argentina hay un caso de gatillo fácil cada 24 horas más o menos. Eh, Sobre todo cuando terminó la dictadura, la policía empezó a hacer esto, ¿no? Y desde ese momento hasta el día de hoy, si no fuera por los medios alternativos, habría muchísimos casos de gatillo fácil que no nos enteraríamos ni siquiera los que laburamos como periodistas y que más o menos seguimos ciertos temas. Y los medios alternativos, sea uno, sea otro, o sean varios que laburan colaborativamente, cubren esos casos de gatillo fácil, que en general los grandes medios no le dan importancia, y cuando sale publicado alguno, lo primero que hacen es dar la versión policial de lo que sucedió, ¿no? Son, acá a veces se le dice que hacen periodismo parapolicial, o periodismo canero, porque acá a la policía se le dice cana.
Entonces, claro, son como una especie de oficina de prensa de la policía cuando suceden esas cosas. Y, y los medios alternativos, con todas las dificultades que tienen, sobre todo económicas, ¿no? De que el Estado les brinda muy poco apoyo, y que después es difícil construir una red de gente que aporte algún dinero o que se sume a eso, pese que ahora se está haciendo de una manera mucho más concreta. Eh, Digo, los medios alternativos son una opción muy buena hoy para informarse. Y aparte de medios de calidad, con producciones muy buenas, con periodismo, de, con producciones audiovisuales, radiales, y eso es muy importante porque si no hay muchísimos temas que acá en el caso de Argentina, te digo, quedan muy rezagados, digo, todo el tema que tiene que ver con el extractivismo en Argentina, con la minería que hace tanto daño al medio ambiente. Digo, hay medios alternativos que si no fuera por ellos, que están todo el tiempo informando sobre eso, es muy difícil encontrarlos, ¿no? Pero bueno, el camino me parece que es ese. Se le pueden hacer un montón de ajustes, como cuando uno arma un auto, que puede ser muy bueno, y puede ser eso, no sé, un auto de la década del 50 muy bueno, pero para que ande realmente bien hay que ir haciéndole ajustes y después nunca te va a dejar a pie ese auto, porque son autos de otra época que eran muy buenos. Y creo que con el periodismo alternativo sucede eso. Estamos todo el tiempo haciendo ajustes para que ese periodismo marche bien. Y así todo anda muy bien acá, al menos en el caso de Argentina. Aquí lo intentamos poco a poco también. Yo quiero incidir a todos los que nos están escuchando que apoyen a los medios independientes y también a los periodistas que intentan ejercer su profesión de una manera digna y libre. Quiero recomendar, antes de despedir, ese Ni un solo día sin combatir, porque vale la pena y creo que les va a enseñar mucho, especialmente a todos esos jóvenes periodistas que quieren empezar a narrar la realidad de Latinoamérica y también de las luchas sociales, pero te voy a dejar a ti esa última pregunta de qué recomendación le darías a esas nuevas jornadas de periodistas que quieren narrar nuevas redes sociales que no son las pasadas, pero que también tienen su propia identidad y su propio interés y que resulta vital. No, yo les diría que utilicen todas las herramientas que tengan a mano para hacer periodismo, que siempre tengan como prioridad contar la verdad. Digo, el periodismo es o contás la verdad o no estás haciendo periodismo. Digo, tener ética, sobre todo, digo, no tener miedo a abordar temas. Cuando digo lo de las herramientas, digo, yo soy un periodista de gráfica, ¿no? De escritura, porque es lo que más me gusta, y sé que es un estilo de periodismo que hoy está un poco relegado, ¿no? Por todas las urgencias, pero sé que también hay muchísimas herramientas nuevas con las que se puede hacer muy buen periodismo, y sobre todo periodismo de calidad, como te digo, apelando a contar la realidad y la verdad y teniendo siempre ética, ¿no? Que eso me parece que es fundamental para todo oficio, pero para el periodismo sobre todo. Eh, no dejar, no dejar encandilarse mucho con las luces del espectáculo, ¿no? Digo, y tener en cuenta que en el periodismo no hay ni grandes temas ni pequeños temas, digo, eso es lo fantástico del periodismo, y vos podés contar la historia más mínima y pequeña y cotidiana que hay, y que vas a poder contar el mundo a través de esa historia. Yo no tengo ninguna duda de eso. Y tal vez te vas de corresponsal de guerra a una superguerra horrible en alguna parte del mundo y vas a terminar contando lo mismo que en esa pequeña historia que contaste capaz que en un pueblo perdido por ahí, o de alguna persona que quieras contar su historia. Y después lo que tiene el periodismo, que es, para hacer buen periodismo hay que hacer periodismo. Hay que estar todos los días haciendo periodismo. Si te gusta el periodismo gráfico, es todos los días escribir, formarte, educarte y eh, nunca perder de vista que el periodismo lo construyen las personas, ¿no? Las personas con las que hablas.
y que las voces de esas personas, ya sea del tema que sea, son las que le dan la calidad y la fuerza a un buen reportaje, una buena crónica. Digo, no hay que alejarse de la calle cuando uno hace buen periodismo. Eso creo que es una buena enseñanza que yo tuve cuando arranqué y que creo que es buena para transmitir a gente más joven que esté arrancando con este oficio, ¿no? Totalmente. Agradecerte que nos hayas concedido esta entrevista y también que sigas dando voz a esos que no pasan ni un solo día sin combatir. Ha sido un placer y sabes que esta es tu casa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, un abrazo grande para toda la gente de allá.